Bienvenido, Stoll. Queríamos hablar con usted sobre todo de esto que se llama shock neurogénico, ¿no? ¿Cómo puede una persona y cómo es el momento en que una persona se desvanece o puede morir, ¿no? A partir de este shock. ¿Qué tal, Conrado? ¿Qué tal, Mariana? Eduardo, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Sí, ¿Qué un tal? término, estamos siempre hablando de alteraciones, enfermedades, alteraciones, traumatismo en este caso, que a veces las palabras son familiares, pero otras veces son inusuales, como decir shock neurogénico. ¿Qué es? Porque es una causa relativamente frecuente en un trauma en el cuerpo y que puede llevar a la muerte. Es cuando se pierde el control de la frecuencia cardíaca, es decir, de las contracciones del corazón, que tiene que contraerse entre 50 y 80 veces por minuto para impulsar sangre para que llegue al cerebro. Se pierde entonces la contracción del corazón, se pierde la presión arterial, se pierde el control de la temperatura, que es importante. Todos damos, por supuesto, por obvio que tenemos 36, 37 grados, la fiebre es más que eso, pero si uno pierde el control y la temperatura aumenta demasiado o disminuye demasiado, eso no es compatible con la vida. Y en el shock neurogénico viene de afectar al sistema nervioso. Puede pasar de dos formas. Una es que haya un daño cerebral tan grande que se pierde toda la parte del sistema nervioso que mantiene, digamos, la fuerza. Se llama el sistema simpático, el que da la presión, el que acelera el pulso. Entonces te vas totalmente al otro extremo. No hay presión, no hay pulso, actúa el sistema que se llama, y a todos por ahí les suena esto del colegio, el sistema parasimpático, que es el enlentecedor, el que apaga, el que hace que no haya presión arterial. Está mediado por un nervio que tiene un nombre muy raro, el nervio vago. Inolvidable, ¿no? Vago, lento. Sí, claro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está, Conrado, ese nervio? Y es uno de los nervios más largos del cuerpo humano porque va desde el tronco cerebral y pasa por todo el tórax y el abdomen. Entonces, incluso el jugador de fútbol americano de hace 4 días, que murió literalmente en la cancha por un golpe en el pecho, es el golpe en el corazón y la actividad eléctrica mediada también con el sistema vago, el nervio vago, puede detenerse y produce el paro cardíaco. Claro. Pero la segunda causa, acá les cierro, es también un daño de la médula espinal. Muy común que si la persona, por los golpes o en la caída, lo que se dice comúnmente, groseramente, se desnuca, se lastima la columna cervical, y la médula, que es como el dedo meñique nuestro, la médula que lleva toda la información a los brazos y las piernas, se lastima. Y ahí de vuelta se pierde todo el sistema simpático, sobreactúa el parasimpático, el nervio vago, el enlentecedor, no hay presión, no se sostiene la presión, no hay temperatura, no hay frecuencia cardíaca y la persona puede morir. Ahora, fíjate lo importante de toda esta explicación de Conrado. ¿Por qué? Porque uno ve lamentablemente durante todo el año y en distintas zonas del país peleas callejeras, pibes cuando salen de bailar, etcétera, botellazos, patadas, golpes, que tomen conciencia de lo que pueden llegar a ocasionar. Eduardo, ese es un punto fundamental. ¿Y sabés qué? Me voy de la pelea a andar en bicicleta o en una moto. Vos te podés caer de la bicicleta casi sin pedalear, no hablemos ya de una moto, un golpe con una moto en aceleración, y podés morirte con un golpe aparentemente trivial. Claro. Hematomas que se forman en el cerebro, la lesión de la médula cervical, y por supuesto no hablemos en el abdomen y en el tórax. Ahí la diferencia es que me caigo. En el otro caso es que hay agresiones como para divertirnos. Conrado, esa es la diferencia. justamente de eso quería hablarte y preguntarte justamente a lo que se refiere Eduardo. Una persona que ha recibido la cantidad de golpes que recibió Fernando Sosa, digamos, hay mucha posibilidad de que esto suceda. ¿Dónde es el golpe certero? ¿Dónde puede haber recibido el peor golpe para que, digamos, se produjera este shock? Mariana, déjame que no hable de él porque los forenses deben saber perfectamente, pero yo doy para que la audiencia tenga idea de esto y lo que dice Eduardo. No tenés que pelearte. ¿Sabés qué? Es muy de valiente darte vuelta, o es de inteligente por lo menos darte vuelta e irte. No tiene coraje el que va y se pelea, sobre todo los que pelean en grupo. Sí. Pero déjame que te diga teóricamente. Sí. ¿Dónde se produce? Sí. En la cabeza vos producir hematomas. Y el hematoma, el que mata es el más rápido, el que puede matar más rápido es el hematoma epidural. Es un hematoma que se produce entre el hueso, el cráneo y el cerebro. Se acumula sangre, aprieta el cerebro, te podés morir. El segundo, el que te dije,
si hay fractura de las vértebras cervicales, del cuello, ahí lastimás la médula espinal y no es solamente que vas a quedar paralizado. Hay infinitos videos en deportes de un mal movimiento y el jugador que cae al suelo y no puede mover los brazos y las piernas. En el momento queda paralizado totalmente. Y si es más severo, se puede morir porque pierde también la capacidad de respiración. Incluso hay casos, Conrado, incluso hasta una película de un hecho real, un investigador en relación a jugadores, exjugadores de fútbol americano, que llegado a determinada edad, 60, 70 años, comenzaban a tener problemas por los golpes en el deporte en su juventud. ¿Qué quiero preguntar? Eduardo, sí. Emocionante ver esa película, Concusión, porque es la universidad donde yo hice neurología, la Universidad de Pittsburgh. Exacto. Un médico de África estaba haciendo las autopsias y un jugador de los Steelers, los acereros de fútbol americano de Pittsburgh, se suicidó a los 50 años, 50 y pico nada más. Y este hombre, este médico, encuentra en el cerebro unas lesiones que no había visto nunca. Y le pregunta a un jefe mío que era especialista en neurología de alteraciones del cerebro, cognitivas, ¿qué es esto que no lo he visto nunca? Y ahí crean el término encefalopatía traumática crónica. Los golpes repetidos, muy comunes en el fútbol americano, a pesar de tener ese casco y todas esas defensas en la ropa, producen una lesión que hace que muchos de los jugadores tengan trastornos psiquiátricos, suicidio y demencia temprana. Ha habido juicios tremendos, pero el fútbol americano es demasiado poderoso y cierro con el boxeo. Imagínate con toda esa defensa. Te puede suceder, con toda esa defensa te puede suceder. Claro, e incluso digo, en los golpes, que decir no pasó nada, ya está, terminó, pero los años pueden traer consecuencias, secuelas en relación a esos golpes de determinados. Yo insisto, si es casual, es un accidente, una caída, bicicleta, es un accidente. ¿Acaso no ocasionado con intención, Conrado? Y hay un término, demencia pugilística. En el boxeo, por más que está la defensa de los guantes, y hay una serie de reglas, pero vos has visto, ustedes han visto cómo se pegan en la cara. De hecho, el objetivo es desmayar al otro, ¿no? Parece insólito eso, desde la neurología, desde la salud, desde la medicina, desde el ser humano. Pero, interesante. Demencia pugilística. Demencia pugilística. Pugilística, porque el boxeo, en una alta proporción de los que se han dedicado, sobre todo profesionalmente, tienen alteraciones cognitivas siendo muy jóvenes. Entonces, los traumatismos no son gratis. Y de hecho, acuérdense que se habló muchísimo en los últimos 2 años de cabecear la pelota de fútbol nuestro. Que cabecear la pelota de fútbol podía producir microtraumatismos en el cerebro de un chico que se van acumulando con los años. Y eso puede tener consecuencias cuando tienen 40, 50, 60 años. Hay que proteger al cerebro, no hay duda. Pero ustedes están hablando de un caso en que obviamente fue un extremo, en que el daño obviamente fue irreversible. Y vos, tu advertencia, Eduardo, es fundamental. Cuidado, porque vos podés hacerlo sin intención, la pelea de la fiesta, y que termine muy mal. ¿Nos podemos meter en el cerebro de los que mataron a este chico o eso ya es imposible? Meterse en la cabeza, bueno, ¿qué pasó por la de cada uno para ver que estaban matando a un par y lo seguían matando y le seguían pegando y dale? ¿Cómo nos metemos en esa cabeza, Doc? No, bueno, no soy yo, tenés que hablar con un psicólogo, un psiquiatra, pero te digo, lo que vos, Mariana y yo sabemos es que el ser humano en grupo y a cierta edad puede hacer cosas realmente, déjame que diga, muy tontas, y que sin tener capacidad para medir las consecuencias, no pasa eso frecuentemente con las drogas, con el alcohol. ¿En qué momento pasa de la vida? ¿A los 80 años, a los 70, a los 60 o a los 20 o en personas muy jóvenes? Cuando no tenés capacidad para medir consecuencias y además tenés un contexto, porque hay mucho grupo de chicos que jamás harían eso, pero evidentemente en ese grupo algo de su actividad, de su parte cultural, de su educación, de su ejemplo, algo puede haber favorecido que hicieran eso, pero seguro no tenían noción, ni jamás hubieran soñado que iba a pasar lo que pasó, como ahora en las vacaciones que hay accidentes y mueren chicos, y por supuesto no, además, Conrado, sobre todo que esto era una actividad frecuente en estos chicos, ¿no? Lo hacían de manera frecuente, era una especie de, como hablan del trofeo, ¿no? De ganar, ¿no? Que iban, digamos, a ganar y que festejaban que habían ganado cuando tenían a una persona tirada en el piso, en un punto... Está muy bien lo que decís, comunicar que esto puede ser absolutamente mortal y que un golpe, aunque sea mínimo, puede matar a una persona.
No es un Pasa juego, muchísimo, no es un juego. pasa muchísimo, está lejos de un juego, pasa muchísimo, déjame llevarte al extremo. En Estados Unidos, en el año 2022, murieron 150 chicos baleados en colegios. Decime si es razonable decir, a No. ver, los chicos van al colegio y resulta que un día no vuelve con la cartuchera, la mochila, sino que quedó muerto con una bala, y una de las fotos del año del New York Times es un cuaderno de matemática atravesado por una bala de un chiquito de 10 años que murió con esa bala. Entonces lo que te quiero decir es, en el extremo ahí tenés eso que es inaceptable, pero con educación, con role model, con ejemplos, la verdad que eso tenés que poder controlarlo lo más posible. Y después vienen las leyes, ¿no? No puede vender las armas u otro tipo de leyes, o el castigo. El castigo realmente es el imperio de la ley, que se cumpla la ley y aplique igual para todos. Y es lo que se está buscando en este momento allí en Dolores, ¿no? Es decir, bueno, escuchar a todos y definitivamente se haga justicia, ¿eh? En algún momento. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Muchas gracias. Eduardo, Mariana, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.